enero para llevar a cabo una sesión pública, por lo que pido al secretario de Acuerdos, solicito que haga constar si se encuentra el quórum para llevar a cabo la sesión. Con su permiso, magistrada presidente, hago constar que además de usted se encuentra presente los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Óscar Calixto Sánchez, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe los asuntos listados para análisis y resolución. Claro que sí, magistrada presidenta. El asunto a lista y resuelve en esta sesión pública es a propuesta de su ponencia para el proyecto de sentencia para el juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con clave de expediente TSLP/JTC/84/2018 del índice de este tribunal, con nombres de promovente y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y aviso de sesión publicado en el estado físico y electrónico de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, ponga a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con él, a favor, manifestarlo con una votación económica, levantando su mano. Secretario, informe el sentido de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que el listado de asuntos fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto de resolución listado para esta sesión. Como está a cargo de mi ponencia, se dará cuenta por conducto del licenciado secretario de Estudio y Cuenta, Gerardo Muñoz Rodríguez. Si no tiene ninguna objeción, magistrados. Ninguna. Adelante, secretario. Buenas tardes, magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente TSLP/JDC/84/2018, listado para la presente sesión. Este caso tiene como contexto la sesión ordinaria del Congreso Local de fecha 25 de octubre del año pasado, en el momento en que se puso a discusión el punto de acuerdo en el que se instaba al Poder Legislativo del Estado a aprobar la comparecencia del gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí a efecto de formularle cuestionamientos sobre el estado que guarda la administración pública estatal en materia de seguridad. En tal sesión, durante las intervenciones en tribuna del diputado Edgardo Hernández Contreras, le es imputado por la quejosa el que en el uso de la voz haya desplegado actos de discriminación hacia su persona y de repudio generalizado hacia el género femenino, imputándole además que los hechos de los que se duele la quejosa fueron reafirmados al día siguiente, 26 de octubre, en una entrevista que concedió a los medios de comunicación. Ahora bien, derivado de tales acontecimientos, la parte actora hace valer como motivos de inconformidad los siguientes. Al diputado Edgardo Hernández Contreras le imputa la violación a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo, de manera particular el derecho a ejercer de manera libre de discriminación y de violencia política el cargo de diputada local para el que fue electa, y al Congreso del Estado de San Luis Potosí la omisión de tomar las medidas pertinentes para detener y evitar las prácticas de discriminación que propician violencia política que repercuten en violación a sus derechos político-electorales a ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo. En el proyecto que se pone a su consideración se propone, de conformidad con el marco normativo de la violencia política de género señalado en el cuerpo del proyecto, considerar los agravios expresados por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, fundados en atención a lo que enseguida se pasa a exponer. Por lo que respecta a los hechos atribuidos al diputado Edgardo Hernández Contreras, se considera de esa manera porque las pruebas que obran en el sumario del presente juicio acreditan la existencia de hechos que pretendieron minimizar el ejercicio del derecho de la actora a ser votada en su vertiente al ejercicio del cargo y a ejercer el cargo para el que fue electa libre de discriminación y de violencia. En consecuencia, se propone establecer que no le asiste la razón al diputado Hernández Contreras en cuanto sostiene que las expresiones que se le cuestionan fueron emitidas en ejercicio de su libertad de expresión, así como protegidas por la inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 61 de la Carta Magna Federal, por lo que le pueden ser reprochadas, ya que en primer lugar la libertad de expresión tiene entre otros límites el menoscabo a la dignidad humana,
el derecho fundamental para la vida digna de las personas, que tutela el derecho humano de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia, que a la postre resulta un derecho de terceros que de igual manera amerita ser protegido. Mientras que por lo que hace a la inmunidad parlamentaria alegada, la inviolabilidad parlamentaria constituye una excepción al principio de igualdad solo cuando las opiniones emitidas por el diputado en el desempeño de sus funciones no violentaran el bloque de constitucionalidad y legalidad al ser calificadas como generadoras de discriminación y de violencia política, por lo que pueden y deben ser materia de análisis jurídico, de manera que la mujer agraviada no tenga que resistir la eventual ofensa sin que se le reconozca su legítimo derecho al acceso a la jurisdicción en busca del respeto de su derecho humano a vivir una vida libre de discriminación y de violencia, así como de ejercer el cargo que ostenta libre de violencia política. Mientras, por lo que respecta al H. Congreso del Estado, atendiendo a que todas las instituciones están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos de las personas, se encontraba estrictamente obligada a adoptar las medidas necesarias en el ámbito de su competencia para la protección, en este caso concreto, de los derechos de la actora, como lo es el de garantizarle la no repetición de la conducta de violencia política advertida, y en ese orden de ideas, el actuar de la responsable no se traduce en una medida idónea y necesaria que garantice la no repetición de la conducta de violencia política al seno del Congreso del Estado, y con esto, el cumplimiento de la obligación de mérito a través de la implementación de acciones concretas y políticas públicas que tengan por objeto la prevención de la comisión de nuevos hechos de violencia política por razones de género en perjuicio de la actora ni de las demás mujeres integrantes del órgano legislativo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. A su consideración, señores magistrados, si gustan hacer uso de la voz. Sí, adelante. Gracias, presidente. Bien, me parece que de una manera muy sintetizada, muy concreta el secretario, y me permitiría hacer señalamientos en que en el proyecto que se somete a consideración, que hemos analizado, se puntualiza con toda precisión los hechos que aquí se discuten, la materia de este procedimiento, a los que se duele la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez en relación al diputado Eduardo Hernández Contreras. Se hace un análisis pormenorizado de los elementos de convicción que se ponen a consideración de este pleno, y quiero hacer en particular énfasis a los señalamientos que realiza el propio diputado Eduardo Hernández Contreras en su comparecencia hasta este tribunal, reservando la intervención legal que se le dio en relación al JS planteado, en donde en su propio curso, de una manera clara y contundente, reconoce los hechos acontecidos, las expresiones que virtió el día 25 de octubre del 2018 en el desarrollo de una sesión plenaria del Congreso del Estado, donde de manera particular realiza las precisiones coincidentes con las expresiones de las que se duele la quejosa, cuando le increpa, y él mismo lo transcribe, cuando le dice que es una dama que merece sus respetos, pero que si fuera un hombre para partirle la madre en esta tribuna, para darle en materia de seguridad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esto constituye desde luego un reconocimiento expreso de los hechos, y también agregado a ello, invocando entre otras cosas la inviolabilidad parlamentaria a que sea el artículo 61 de la Constitución Federal, y desde luego también haciendo alusión a las disposiciones del artículo 6 de la propia Constitución Federal en cuanto a que las manifestaciones de las ideas en la tribuna no son atacables, no son combatibles. Sin embargo, como él lo mismo señala, el propio artículo 6 de la Constitución Federal previene una excepción, y leo literalmente el segundo párrafo donde dice que si en el caso de que el ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, o sea, esa libre manifestación de ideas y esa inviolabilidad parlamentaria tienen límites. Desde la propia Constitución Federal se acotan límites, condiciones y circunstancias de libre ejercicio.
de ese derecho y que no lo limita, porque en estricto sentido, porque los extremos sobre los que se vierte es en cuanto que se violenten derechos de otra persona, en el ejercicio parlamentario en cuanto que se violente la integridad, la vida personal, la persona, una tercera persona, como en el caso se duele la diputada Benavente, de tal manera que a mi juicio, como se establece en el proyecto, se da esa transgresión, porque si bien sus expresiones las infirió en el ejercicio de su función como diputado local, lo cierto es que se refieren específicamente a una cuestión a la calidad de mujer de la diputada, y en ese momento con estas expresiones no se está rebatiendo, no se está discutiendo, no se está razonando una cuestión de orden público, lo que le permitiría desde luego expresarlas válidamente, y ello también conllevaría el que se le acogiese a los beneficios de las normas constitucionales que se invocan y se analizan dentro del proyecto, por lo que considero que es correcto la propuesta en el sentido de que se dé por acreditada esa violencia política de género, esa transgresión a la persona de la diputada. Por el momento es mi opinión. Gracias. Mi intervención, gracias. Magistrado Oscar. Sí, gracias, magistrada. Bueno, mi intervención es primero en el sentido de que no estoy de acuerdo con el proyecto por dos situaciones muy básicas. La primera es la competencia de este tribunal. Este tribunal constitucionalmente fue delimitado para encargarse de las cuestiones político-electorales del Estado de San Luis Potosí, y en esa situación este tribunal tiene por objeto verificar todos los actos electorales que se apeguen a una legalidad, y si bien el ejercicio del cargo puede entrar dentro de ese mismo rango de competencia, hay que diferenciar este ejercicio en la cuestión de la violencia político-electoral, porque si no invadiríamos esferas de otras autoridades, como es el caso del Congreso del Estado, que es un ente, por supuesto, autónomo y que se rige bajo sus propias normas y procedimientos. Es decir, en el caso particular que se nos plantea, no se está señalando que exista una obstaculización de las funciones públicas de la diputada, sino que simplemente existió al momento de discusión en tribuna del Congreso del Estado, quizá palabras que le resultaron incómodas a la diputada. Entonces, me parece que esta situación, desde luego, debe ser atendida por el propio Congreso, e inclusive fue atendida como tal por la mesa directiva del Congreso. Ahí existe una presidencia, existe toda una mesa directiva que verifica que el desarrollo de las sesiones se lleve a cabo de una manera armónica para el Congreso. En este caso, por supuesto que la presidenta de la mesa directiva hizo incluso una llamada de atención para que se condujera de otra manera, con otras palabras, el diputado Edgardo Hernández Contreras. Entonces, me parece que estamos invadiendo una competencia del Congreso del Estado, porque el Congreso del Estado es el que le corresponde verificar que sus sesiones se lleven a cabo de una manera bajo sus normativas internas, armónica, y que vayan discutiéndose los puntos que están en el orden del día, etcétera. Entonces, definitivamente señalo que no es competencia de este tribunal.
dado que incluso existe evidencia de que el propio Congreso del Estado puso en ese momento las condiciones necesarias para establecer el orden en su sesión. Entonces no veo por qué tengamos que intervenir en la vida interna del Congreso del Estado, porque si hacemos esto, tendríamos que intervenir en la vida interna de todas las instituciones, no solamente del Congreso del Estado, sino todas las instituciones del Estado que se presentara una situación similar, lo cual evidentemente que trastoca la idea fundamental constitucional con la que se creó este Tribunal Electoral. Por otro lado, en el proyecto se señala vagamente que existen pruebas que acreditan, pero sin embargo no se adminiculan una con otra, precisando su alcance y precisando la forma en que se prueba un elemento o no. Existe un protocolo ya autorizado por la Sala Superior que norma 5 elementos principales para acreditar esa violencia política contra las mujeres. Y estos elementos se tienen que ir acreditando uno por uno para entonces suponer que existe o no esa figura dada en las instituciones. Entonces en el proyecto simplemente se dice, con las pruebas que obran se acredita. Pues me parece que eso no deja vago totalmente y en estado de indefensión a la persona que es sujeta, en este caso al diputado Edgardo Hernández Contreras, que es sujeta de un escrutinio de este tribunal para señalar si existe o no de su parte una violación a los procedimientos del protocolo de violencia política contra la mujer. Entonces, en mi punto de vista, debería de haber quedado claro cada prueba valorada, tanto su alcance como su vinculación con los hechos propios que se señalan, para entonces poder soportar una situación del alcance que se le pretende dar. Esto con independencia, como lo he dicho, de que considero que la competencia de este tribunal no se debe orientar a intervenir en la vida pública de las instituciones autónomas del Estado de San Luis Potosí, sobre todo cuando ellas tienen una normativa para controlar sus propias sesiones, sus propios actos jurídicos y su vida interna. Por lo tanto, en ese término me aparto del proyecto, esto sin considerar si existieron o no las palabras que señala la actora, pero sí, a mi juicio, es el Congreso mismo del Estado el que debe de atender la vida interna institucional, al ser el Congreso del Estado un ente autónomo que se rige por su propia normativa. Gracias. Gracias, magistrado. Bueno, perdón, magistrado, si me lo permite. Anuncio desde este momento un voto particular donde razonaré pormenorizadamente lo que es esbozado de una manera pues muy sintética, muy en extracto, y en el voto particular lo ampliaré detallando cada situación que he señalado aquí en este estrado. Gracias. Gracias, magistrado. Bueno, sí me gustaría precisar, en razón a las consideraciones que hace, que este tribunal, desde mi punto de vista, es competente para conocer del asunto, porque la violencia política en contra de las mujeres es un tema de los cuales ya ha conocido el Tribunal Electoral Federal y ha marcado parámetros muy claros que delimitan cuál es la competencia que tienen los tribunales locales para conocer de estos asuntos. No es el primer asunto que conocemos con el tema de violencia política en este tribunal, y no veo yo por qué se está haciendo esa distinción de su parte, cuando aquí en el caso el tribunal tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas, toda vez que la actora aquí alega una violación a su derecho humano a ser votada,
en su vertiente del ejercicio del cargo, en tanto aspira a llevarlo a cabo en un entorno libre de violencia, discriminación y acoso, ¿sí? Entonces, se hacen las consideraciones pertinentes en el proyecto que se presenta en el por qué este tribunal es competente para conocer del asunto. Por otro lado, también me gustaría resaltar que existe una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 18 de mayo de 2018, bajo el rubro de violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, lo cual significa que sí hay unos parámetros dentro de lo que es el debate político, de los cuales no pueden extralimitarse, y si se extralimitan, se está incurriendo en un caso de violencia política. Los puntos los voy a leer para que quede con toda precisión cuáles son los parámetros en los que se basó la ponencia a mi cargo para hacer el análisis si se estaba para determinar si había violencia política en el caso que estaba denunciando la diputada Beatriz Benavente. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta? Número 1, sucede en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Número 2, es perpetrado por el Estado o sus agentes por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. Es simbólico, es verbal, es patrimonial, es económico, es físico, es sexual o es psicológico. Y número 4, tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y número 5, se basa en elementos de género, es decir, se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y afecta desproporcionadamente a las mujeres. Luego entonces, una vez que se analizan cuáles son los parámetros que marca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para analizar el asunto que fue sometido a nuestra consideración, y una vez que se analizaron detenidamente las pruebas que fueron ofrecidas por las partes y que se hace y de forma detallada se mencionan en el proyecto, se detalla cada una de las pruebas que fueron ofrecidas y se hace un estudio muy pormenorizado de ellas y se concluye cuál es el valor que tiene cada una de las pruebas ofrecidas. Una vez analizadas todo el caudal probatorio que obra en autos y que se hace el desglose dentro del proyecto y se hace la valoración correspondiente, se llega a la determinación de que se cumplen y se tienen por acreditados los parámetros que nos marca la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación para tener por acreditado en el caso la violencia política en contra de la diputada Beatriz Benavente. Entonces, el proyecto queda a consideración, como le digo, se detallan las pruebas, se dice de manera muy clara cuáles son los parámetros que se están tomando en consideración para determinar si hay o no violencia política. En el caso, el proyecto de la suscrita considera que sí hay violencia política y no sé si tiene alguna otra consideración que hacer, magistrados. Sí, si me permite. Sí. Sí, en cuanto a ese aspecto, precisamente en la página 37, 37, 38 del proyecto, luego de que se realice el análisis de las pruebas, a manera de conclusión se está estableciendo nuevamente esos elementos y se establecen puntos para identificar si el acto constituye o no violencia política y se aluden a esos 5 puntos. Que se dirija a una mujer de manera particular, que sea en menoscabo o en detrimento del ejercicio de sus derechos políticos. 3, que sea en el ejercicio de un cargo público, cosa que ocurre. 4, que sea simbólico, verbal o patrimonial, económico, físico, sexual. Se refirió a la cuestión de género, del sexo, masculino, femenino, y que se ha perpetrado por el Estado, sus agentes superiores o colegas de trabajo. Aquí evidentemente, concretamente, es un colega de trabajo. Enseguida se establece que se da por probado el primer elemento, consistente en ser mujer,
no reproduzco el párrafo completo, simplemente hago una alusión genérica rebatiendo el hecho de la afirmación de que no se dan esos razonamientos en la resolución. Se analiza el segundo o tercer elemento de manera particular pormenorizado y de manera general luego el elemento cuarto y quinto se va pormenorizando cada uno de ellos. Si bien de manera expresa no se habla de una manipulación literalmente o formalmente, bueno, finalmente en estos momentos estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando de una sentencia. Y este sometimiento a consideraciones precisamente para que se puedan incluso realizar las adecuaciones y agregar las consideraciones que se estimen pertinentes, lo que se puede hacer en este momento. Por lo que simplemente en cuanto a eso, pido que lo único que le faltaría sería un simple párrafo donde se hable de que se está realizando, para llegar a estas conclusiones, sí se está realizando un análisis concatenado, armonizado, entrelazando cada uno de los elementos que nos llevan a ese conocimiento, como es el video, como son las publicaciones periódicas, como son la acta de la sesión que obra en autos, cómo es la propia bitácora de la discusión donde se establece literalmente lo que dijo que era diputado, cómo es la propia respuesta que da el diputado, que evidentemente armonizados el contenido de cada uno de ellos nos demuestran dichos elementos. Entonces pediría que realice solo esa precisión y me permito insistir en que, como ya se lo refirió la presidenta, sí somos competentes porque no estamos calificando la función legislativa, ni estamos ordenando que se corrijan métodos o formas de legislar. Estamos hablando de que se debe sancionar, que se debe evitar que se, sobre pretexto de la inviolabilidad parlamentaria, se agreda a la persona, llámese hombre, llámese mujer, en este caso mujer, y que de una manera directa y tajante se estableció, como reproduje hace un momento la expresión del diputado, y yo no entiendo por qué pueda considerarse como estrictamente función legislativa referirse a una condición personal y establecer que en base a esa condición personal no le impide actuar también con su condición personal de hombre frente a una condición personal de mujer. Esa no es actividad legislativa. Sí se dio esa expresión dentro del entorno de la función legislativa, pero ello, con ese argumento no se está discutiendo, como dije hace un momento, ni tratando de dirimir una cuestión de interés público, una cuestión legislativa, ni una cuestión de función en estricto sentido del desarrollo de las actividades del Congreso. Entonces, creo que sí es competencia, no estamos interfiriendo en las funciones del Poder Legislativo de ninguna manera, no estamos sancionando una función el ejercicio de la función legislativa. Estamos hablando de un tópico completamente diferente, como se realizan las precisiones y como está bien definido y demostrado los hechos. Gracias, presidente. Gracias. Sí, bueno, quisiera destacar que México es parte firmante de una serie de tratados internacionales que obligan al Estado mexicano a salvaguardar los derechos de las mujeres. ¿Y por qué este tribunal también toma en consideración algunas de las cuestiones que se hacen valer dentro de la demanda que hace la actora? En México existe una normalización de la violencia política, da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Asimismo, genera que se responsabilice a las víctimas, además legitima la extrañeza y el reclamo hacia las mujeres que la denuncian, poniendo en riesgo sus aspiraciones políticas e incluso su integridad física y psicológica. Este reclamo y extrañeza se basa en la premisa de que si las mujeres incursionan en el ámbito político, tendrían que ajustarse a las reglas del juego. Tal circunstancia llega a pensar que la violencia política puede manifestarse de muchas formas. Incluso aquí en el caso, el uso de la tribuna no necesariamente significa que tienen atribuciones ilimitadas o
de hablar y decir cualquier cosa dentro de lo que es el uso de la tribuna. El uso de la tribuna también tiene limitaciones y tiene restricciones y están específicamente demarcadas cuáles son hasta los límites hasta los que pueden llegar en el uso de la tribuna. Por tanto, también se señala dentro del proyecto cómo se hace esta interpretación de cuáles son los límites, porque dentro de las defensas de la parte que se está, a la que se le está haciendo, se le está imponiendo que está llevando a cabo esta conducta incorrecta o irregular, dentro de sus defensas se le hace valer que él puede hacer uso de la tribuna y en cuanto al uso a sus derechos parlamentarios y a sus derechos también de la libertad de expresión. La libertad de expresión también tiene limitantes, como ya lo señaló también en su intervención el magistrado Rigoberto, y se hace una interpretación y se hace también un análisis muy cuidadoso, porque es un tema que es delicado y creo que, bueno, el análisis que se hace en este proyecto todavía queda a consideración de las partes para que puedan hacer valer lo que tengan en cuanto a sus derechos a manifestar si están de acuerdo o no con las consideraciones que está vertiendo este tribunal. Gracias. ¿Algo más que quiera manifestar, magistrado? Sí. En relación a lo que comenté en mi primera intervención, donde señalé que se menciona los medios de prueba, pero que no se adminiculan con los hechos y su alcance probatorio, me permito hacer alusión a lo señalado en la página 28, que dice lo siguiente en el proyecto: dice, una vez justiciados los medios de prueba que obran en el sumario, es preciso establecer que corresponde a este tribunal electoral analizar si la conducta denunciada, materia del presente medio de impugnación, resulta suficiente para alcanzar o no la pretensión de las partes de juicio. Eso es todo lo que dice los medios de prueba, de una manera muy general. Y antes que eso señaló la calificación, ¿qué calificación le daba? En cuanto a las pruebas técnicas, primera, segunda y tercera, consistentes en videos, formato MP4, video original, el objeto del debate, así como las ligas de internet que se refiere, se le concede de manera individual valor probatorio e indiciario, de conformidad con los artículos, y menciona los artículos. Se van mencionando cada una de las pruebas. La prueba documental consistente en copia certificada del acta solemne, del fecha 14 de septiembre de 2018, se le concede valor probatorio pleno, etc. Entonces, aquí se establece lo que yo me referí, que si bien se mencionan las pruebas de manera general, no se relacionan con los hechos y su alcance mismo, es decir, no se hace un análisis pormenorizado de cada una de las pruebas y su alcance precisamente para señalar que esos medios de prueba son convincentes, suficientes para los hechos que son planteados. El hecho de señalarlo de manera general me parece que no está siendo este tribunal suficientemente exhaustivo en la forma en que debe conducirse cuando soporta una resolución que es precisamente cuando un elemento probatorio se alude, adminicularlo con el hecho que se pretende acreditar. E insisto, por otro lado, que como se señaló en la propia resolución, el Congreso del Estado tomó las medidas conducentes al momento de que sucedió la situación, en el sentido de que si fueron inapropiadas las palabras que utilizó el diputado Hernández Contreras, la misma mesa directiva creo que hizo, o al menos está realizando también, no solamente en ese momento, sino que debe de tener
algún procedimiento interno para ocuparse precisamente, al ser un ente autónomo el Congreso del Estado, de su vida interna y resolver lo que corresponda en su momento. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Bien, sí se hace un desglose de las pruebas y se hace, incluso eran algunos videos, se hace detalladamente en qué consistía cada video y paso por paso y en los minutos que eran los correspondientes a la prueba, a la parte que era significativa para el proyecto, se desglosan en el proyecto y sí, bueno, como lo solicita también el magistrado Rigoberto Garza, al término del desglose de cada una de las pruebas, y sí se hace la valoración de forma particular a cada una de ellas, sí se puede agregar al final del señalamiento de todas las pruebas el párrafo que solicita en el sentido de ajustarlas a que son en forma conjunta la valoración. O sea, primero se hace de forma detallada cómo es el valor de cada prueba, en qué consiste cada prueba y qué se determina de cada prueba. Y al final, tal vez falta ese pequeño ajuste en cuanto a señalar que de todas estas unas pruebas que vienen desglosadas en el proyecto, el resultado final es este. ¿Sí? Porque sí viene el resultado y sí se advierte claramente qué es lo que se advierte de cada una de estas pruebas. Entonces, sí, magistrado. Sí, estoy de acuerdo con ese señalamiento que hice, puesto que esa conclusión, ese argumento de conclusión que solicito se agregue, no quiere decir que adolezca de un vicio la resolución. Es una cuestión de forma que, digamos, de alguna manera remata, concluye el análisis que ya se realizó a lo largo de la resolución y que no la invalida. Y me excuso por mi expresión, del proyecto, y como dije hace un momento, adquirirá el carácter de resolución una vez que sea votado y en caso de que sea aprobado por este pleno. Entonces, está sujeto a esos ajustes. Sin embargo, sí quiero decir que sí contiene los elementos y que yo solicitaría a este pleno que así como se debe analizar en conjunto el expediente, se analice también en conjunto la resolución, porque si le damos lectura a párrafos aislados, podemos entender, y quien dé lectura nada más a un párrafo aislado, quien se imponga parcialmente la resolución, por supuesto que tendrá muchas razones para rebatirlos y tendrá oportunidad de lucubrar de que sucedió o no sucedió una cosa u otra. Habrá que imponerse de manera integral la resolución para emitir una opinión, emitir un juicio razonado y fundado. En el caso de que se afirma que no está vinculada, precisamente después de que se habla de esa justipreciación a que aludió el magistrado Oscar, en el siguiente punto se habla de la contextualización de los hechos que dan materia a los actos reclamados. Y esto dando lectura al párrafo que encabeza el siguiente apartado 5.8, en donde se recapitula los hechos que son materia de esta litis, de esta controversia legal, y luego de ello se analiza y se hace alusión a los puntos que él infirió que no se cumplían, que aquí están plasmados en la resolución, primero bajo el contexto de la jurisprudencia que aludió la magistrada, y luego en el momento en que se está realizando la conclusión a que se llega, precisamente para decir, estos son los elementos que tendrán que mostrar, y como ya dije en mi intervención pasada, en los siguientes párrafos se analiza y se dice por qué se probó cada uno de ellos. Entonces, y sí, en contrario, contrariamente a lo que se ha señalado en la oposición, existen diversos tipos de responsabilidad, y jurídicamente un hecho puede ser sujeto a diversos tipos de procedimiento, sin violar la Constitución, que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, o que un procedimiento civil no puede, ya viendo una cosa juzgada y cosa juzgada refleja, se hablan de ese tipo de figuras que impiden que haya un nuevo procesamiento. Pero quiero comentar que una conducta puede ser sujeta de una responsabilidad penal y puede ser sujeta de una responsabilidad civil o administrativa. Y no hay ninguna violación constitucional en ese sentido. En este caso, creo que hay una conducta
que pudiera ser sujeta de una sanción interna, pero eso no impide que se califique con la perspectiva de equidad de género y de violencia política de género que se está analizando, y que eso es lo que motiva estar aquí, y que eso conlleva la violación a un derecho político electoral, de este caso el que previene el artículo 35 constitucional del derecho a votar, en su modalidad del ejercicio del encargo, que está perfectamente definido en criterios definidos, perdón, con la redundancia, que están bien establecidos en las definiciones que se realizan en los criterios jurisprudenciales que establece el máximo órgano en materia electoral, en la sala superior. Entonces, sí se pueden dar esa diversidad. Y por otro lado, pues, como lo dice el magistrado Oscar, no podemos hablar de conjeturas, como concluyó en su opinión al final de su intervención, hablando de que seguramente el Congreso habrá de instaurar un procedimiento y en su caso sancionar. Pues ahí sí estamos ya hablando de algo que puede o no puede ocurrir. Y sin embargo aquí estamos hablando de hechos materiales, de hechos demostrados, y se le está dando la clasificación legal que permite nuestra ley de justicia electoral, y que emana y viene en forma directa de las responsabilidades, derechos y obligaciones que nos imponen las normas constitucionales, como ya aludí particularmente al sexto, en donde se establece una limitante específica en cuanto a la universalidad de la libertad de expresión y opinión. Gracias. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. No estoy de acuerdo con lo que dice el magistrado Riguardo. La valoración de las pruebas no es cuestión de forma, como él pretende hacerlo ver. Es cuestión de fondo, porque la valoración de las pruebas es lo que implica y lo que soporta una sentencia en cualquier situación jurisdiccional que se quiera. No solamente aquí en la materia electoral, sino en la materia penal, en la materia de amparo civil, etcétera. La valoración de las pruebas es fondo, magistrado, no es forma, por un lado. Y por otro lado, existe una evidente contradicción. Si dice que ya el proyecto está íntegro, entonces ¿por qué usted mismo habló de integrar la valoración de las pruebas concatenándolas con los hechos? O sea, lo que yo estoy señalando. Ahora, el hecho de el proyecto, completarlo con eso, estamos de acuerdo que evidentemente puede cambiar el fondo del proyecto mismo y puede cambiar el alcance. Es decir, a lo mejor yo puedo estar convencido a la hora de que se presente un proyecto integral adminiculando las pruebas que existen en el expediente con los hechos y su alcance. Es decir, haciéndolo reflejar en un proyecto ya completo. Lo que están señalando como modificación, pues es una modificación tan sustancial que prácticamente sería otro proyecto al momento de que cambian la valoración de las pruebas, cambia todo porque cambia el alcance, cambian los elementos que fueron tomados en cuenta para sustentar una resolución. Por otro lado, usted dice que yo señalé que las cuestiones del Congreso, que el hecho que se esté realizando un procedimiento que puede o no ocurrir. Sin embargo, lo cierto es de que este tribunal nunca en el expediente, nunca le preguntó al Congreso del Estado si ya había terminado todos los procedimientos, si ya los había agotado y que no hubiera encontrado responsabilidad alguna en los hechos ocurridos en la sesión que nos ocupa, donde los señalamientos directos en contra del diputado Hernández se vinculaban a un inadecuado lenguaje en su intervención. Este tribunal no agotó esa situación para que el Congreso señalara que ya no pensaba hacer nada o que ya lo daba, o que a su juicio la mesa directiva del Congreso no encontraba ninguna responsabilidad. Entonces, me parece que primero, para sustentar lo que usted señala, que puede ya ocurrir o no, pues se debió agotar eso para darle precisamente a las instituciones esa autonomía que deben de tener para sus razonamientos y para su vida interna. Toda su vida interna se basa en cierta normatividad. En este caso, el Congreso tiene
una ley reglamentaria, tiene un reglamento en el cual habla precisamente de las sesiones, cómo se deben desarrollar, qué sucede cuando falta el orden en esa sesión. Hablo de faltar el orden no solamente por lenguaje que se utilice, sino que en ocasiones ha existido incluso intervenciones de personas ajenas a la función de diputado que alteran el orden público en una sesión. Entonces, todo eso está establecido en una ley, en un reglamento que el Congreso del Estado precisamente tiene la facultad de tener esa vía interna y me parecería que para que usted sostenga lo que dice que ya no hizo nada a la mesa directiva, pues tendremos que tener todos los elementos para señalar que no encontraron una responsabilidad o que le dio un carpetazo o que de plano no se encuentran interesados en atender la solicitud de una diputada que en ejercicio de sus funciones hizo ciertos señalamientos a la mesa directiva del Congreso. Porque recordaremos que uno de sus puntos que demanda la actora es precisamente esa omisión. El actor aquí en su demanda señala como uno de sus puntos precisamente la omisión de parte del Congreso del Estado. Entonces, si se resuelve que existe esa omisión en definitiva, pues habría que valorar incluso también una consecuencia para la institución. Sí, pero sí lo mencionó en términos textuales siguientes. Dice, la omisión del Congreso del Estado de San Luis Potosí de tomar las medidas pertinentes para detener y evitar las prácticas de discriminación que propician violencia política que repercuten en violación a sus derechos políticos electorales a ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo. Entonces, esta situación me parece que fue señalada y en dado caso en el proyecto debería de existir si fue acreditada esa omisión y las consecuencias de esa omisión. Gracias. Gracias, magistrado. Bueno, primero quiero puntualizar en cuanto a lo que refiere a las pruebas. No se está cambiando el sentido de la valoración de las pruebas. En ningún momento se dijo que se va a cambiar la valoración. Se dijo que ya viene la valoración en el proyecto y está delimitada una por una en qué consiste cada prueba y qué cosa se desprende de cada prueba. Lo único que se va a agregar es al final, después de una vez que se hace la valoración de cada una de las pruebas, solamente se agrega un párrafo en el que se concatenan todas las ya analizadas con la valoración que ya se les señaló, ¿sí? O sea, no se cambia ni el sentido ni se cambia la valoración de las pruebas. Y número 2, por lo que toca a la responsabilidad del Congreso, ciertamente el Congreso también está siendo requerido y fue requerido en su oportunidad por el tribunal. El Congreso del Estado contestó, viene su contestación dentro de los autos y en base a la contestación que da el Congreso del Estado y cuáles son las medidas que tomó, este tribunal está tomando la determinación en cuanto a la responsabilidad que corresponde al Congreso del Estado. Y entre ellas está precisamente, y se señala en el proyecto también que se pone a consideración, el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en sus artículos 167 y 168, señala cuáles son las medidas que se tienen que tomar. En su oportunidad se señaló que la presidenta de la mesa directiva, en cuanto intervino el diputado Edgardo, también se le hizo un llamado de atención por el uso que hizo de la tribuna y también fue agredida la presidenta de la mesa directiva
en cuanto se le hizo el señalamiento de orden al diputado. Entonces, sí se están tomando las medidas, se le está señalando con toda puntualidad al Congreso del Estado cuáles son las cuestiones que tiene que atender y cuántas son las medidas pertinentes que debe de tomar para llevar a cabo salvaguardar los derechos de la diputada y las demás mujeres que están integrando el Congreso del Estado. Entonces, me parece que está atendido eso en el proyecto y bueno, creo que no tiene por qué ser ya materia de discusión, algo que sí está dentro del proyecto, y le pido que bueno, pues que le dé otra leída, tal vez pueda advertir que sí se hace el señalamiento en cuanto a cuáles son los oficios que mandó el Congreso del Estado. Incluso se requirió a otras autoridades ante las cuales acudió la propia actora, que son la Comisión de Víctimas, que es la Procuraduría del Estado, y otras autoridades que también están compareciendo dentro de los autos, que se está tomando en consideración todos los señalamientos que hace cada una de las autoridades que están involucradas en este asunto. ¿Me permite el uso de la voz, magistrada? Sí, primero lo pidió el magistrado Rigoberto. Sí. Gracias, presidente. Bueno, trataré de ser breve, nada más acotar que, como ya referí, son responsabilidades y procedimientos distintos lo que se lleva aquí, lo que pudiera ocurrir en el Congreso. Y la existencia o no existencia de una infracción administrativa al interior del Congreso es una cuestión completamente distinta al procedimiento y lo que motiva este procedimiento del que estamos discutiendo. Y no está condicionada, no está condicionado el resultado que estamos dando a que el Congreso determine o no determine sancionar al señor diputado. Son dos aspectos completa y absolutamente diferentes. En cuanto a que se cambie el sentido de la resolución con el acotamiento que pido que se haga, no, es solamente una precisión. Pero permíteseme decir que aun cuando se cambiara, no estaríamos transgrediendo ninguna norma legal, por el contrario, nos estamos acercando y nos ajustamos más a los lineamientos constitucionales de 14, 16 y 17 de fundar y motivar y del debido proceso, porque jurídicamente en este momento, después derivado de las opiniones que abritamos, se puede cambiar, se puede concluir el cambio del sentido de la resolución, de tal manera que ese no es algo que pueda motivar realmente una diferencia de fondo aquí. Entonces, no hay ninguna transgresión en el sentido, al contrario, con la edición se está consolidando el ejercicio de la función y la constitucionalidad del acto que habremos de emitir una vez que se lleve a cabo la votación correspondiente, y no se está variando para nada el contexto de las cosas. Se están realizando algunas precisiones y ese es uno de los objetivos fundamentales de esta sesión, consolidar los efectos y sentido de la resolución. Gracias. Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, yo quiero señalar que sí, yo nunca les pedí que incluyeran algo en el proyecto, no, porque no estoy de acuerdo en la forma que se hizo el proyecto. Yo anuncié mi voto particular, entonces el hecho de que ustedes quieran hacerlo es por mutuo propio,